¿Alguna vez has pensado que el mayor error de tu vida fue nacer? ¿Será que todo lo que buscas, amor, éxito, felicidad, no es más que un gran autoengaño? ¿Y si la verdad fuera tan insoportable que preferimos distraernos para no enfrentarla? Émile Cioran creía que sí. Él consideraba que la existencia es un peso insoportable y la idea de la felicidad una broma cruel. Pero ¿por qué este pensador provoca tanto malestar y, al mismo tiempo, tiene tanto sentido? ¿Qué sabía él sobre la vida que quizá tú aún no te atreves a admitir? Hoy descubrirás cómo desmantela nuestras ilusiones más fundamentales. Y cuidado, puede que no salgas de esta reflexión siendo la misma persona que entró. Para el filósofo rumano Émile Cioran, el simple hecho de nacer ya es, en sí mismo, la mayor tragedia que un ser humano puede enfrentar. Veía el nacimiento como un evento catastrófico, algo que, de ser posible, debería evitarse a toda costa. En la visión de Cioran, nada positivo surge de esa experiencia inicial, solo la ingrata tarea de soportar el peso del sufrimiento y las adversidades que la vida inevitablemente impone. Somos arrojados a este mundo sin consentimiento, sin la oportunidad de decidir si queremos o no embarcarnos en esta travesía. Y sin embargo, la humanidad persiste, impulsada por un deseo incontrolable de perpetuar su existencia, creando nuevas vidas destinadas al mismo destino sombrío. Para Cioran, la procreación no era solo un acto instintivo, la veía como un crimen, una repetición interminable de un error irreparable. Cioran ocupa un lugar único entre los grandes pensadores de la humanidad, reconocido como uno de los filósofos más pesimistas de la historia. Sus obras profundizan en las entrañas de la existencia, revelando un desprecio casi poético por la condición humana. En mi primer video sobre su filosofía, exploré los temas de su libro inicial, En las cimas de la desesperación, donde argumenta que es en el desespero, y no en la felicidad, donde encontramos las experiencias más intensas de la vida. Ahora avanzamos revisitando su obra posterior, El problema de nacer. Esta colección de aforismos ofrece una visión cruda y directa sobre por qué el acto de nacer se considera un desastre, lo que nos condena al sufrimiento y cómo, tal vez, podríamos confrontar esa realidad. Dado el formato aforístico de la obra, este video no pretende ser un resumen sistemático ni un análisis exhaustivo. En su lugar, es una reflexión sobre los temas que más resuenan con la esencia del pensamiento de Cioran, aquellos que nos hacen cuestionar nuestra propia existencia con la misma profundidad incómoda que él proponía. Curiosamente, para Cioran, el único arrepentimiento que superaba el de haber nacido era el de haber nacido en Rumania. Describía a su pueblo como maestros en desperdiciar el tiempo, portadores de una especie de maldición histórica. Para él, Rumania era un sindicato del fracaso, habitado por un pueblo que, en sus propias palabras, jamás debió haber existido. En sus comparaciones mordaces, los rumanos eran lo opuesto a las virtudes que admiraba en otros pueblos, la determinación implacable de los alemanes o la grandeza de las conquistas españolas. En este contexto, consideraba su origen como una carga, un recordatorio constante de la insignificancia y el fracaso colectivo. Émile Mihai Cioran nació en Reșinari, un pequeño pueblo rodeado por los tranquilos paisajes de Transilvania. Hijo de un sacerdote ortodoxo y de una madre activa en una organización cristiana femenina, parecía que su destino estaba trazado para seguir el camino religioso. Pero Cioran, siempre inquieto e inconforme, decidió desviarse de ese guión. En lugar de profundizar en la teología, eligió la filosofía, una decisión que lo llevaría a cuestionarlo todo, incluso el valor de la propia existencia. Fue en Bucarest, durante sus años de estudiante, donde Cioran comenzó a moldear sus ideas. Se veía rodeado por una cierta indiferencia que, según él, reflejaba el espíritu rumano. Mucha gente simplemente pasaba los días sin hacer nada. Uno de los personajes más destacados de este periodo fue su profesor, Nae Ionescu. Las clases de Ionescu eran impredecibles, a veces brillantes, otras completamente descuidadas, plagadas de plagios, o en algunas ocasiones, ni siquiera se realizaban porque el profesor alegaba no tener nada que decir. Este ambiente caótico fue el escenario para el nacimiento del joven pensador. Con tan solo 23 años, Cioran publicó En las cimas de la desesperación, una obra que exploraba los rincones más oscuros del alma humana y las angustias de la existencia. El libro ya revelaba la visión del mundo que desarrollaría a lo largo de su vida, la idea de que nacer, por sí solo,
Era un evento sin gran mérito. Su escritura reflejaba una búsqueda profunda de sentido en un mundo que, para él, parecía vacío. En 1937, buscando nuevos horizontes, Cioran dejó Rumania y se estableció en Francia. Durante su juventud, había alimentado un fervor nacionalista, inspirado por regímenes autoritarios como el nazismo. Llegó a idealizar un futuro de grandeza para Rumania y a admirar movimientos como la Guardia de Hierro. Sin embargo, al presenciar la brutalidad, el antisemitismo y la sangre derramada en nombre de esas ideologías, su admiración se transformó en repulsión. La guerra no solo destruyó sus ilusiones políticas, sino que también lo alejó de cualquier esperanza en la humanidad. El sueño de un gran futuro para su país se convirtió en una sombra incómoda de su pasado. Decidido a romper con sus raíces, Cioran nunca regresó a Rumania. En Francia, adoptó un estilo de vida que desafiaba las expectativas tradicionales. Rechazó una prometedora carrera académica al decidir no completar su tesis doctoral. A diferencia de intelectuales como Albert Camus, Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir, con quienes llegó a convivir, él no buscaba fama ni reconocimiento. Su objetivo era vivir al margen, casi como un parásito, como él mismo admitía. En lugar de perderse en la carrera por el éxito, prefería disfrutar de pequeños privilegios, como las comidas baratas de los restaurantes universitarios, reservadas para los estudiantes. Cioran construyó su vida como quien construye un refugio, evitando los reflectores y abrazando una existencia deliberadamente sencilla. Sus decisiones reflejaban su filosofía, la idea de que la vida no necesita grandes ambiciones para ser profundamente sentida o profundamente cuestionada. Cioran abrazó el fracaso como pocos. Se convirtió en la personificación de aquello que antes criticaba en sus compatriotas rumanos, un verdadero maestro en perder el tiempo, o como le gustaba decir, alguien movido por una pasión por la improductividad. Pero no te equivoques, su vida fue todo, menos insignificante. A pesar de su renuencia a aceptar elogios o premios literarios, Cioran escribió obras profundamente impactantes. A los 60 y tantos años publicó La tentación de existir, título traducido como El inconveniente de haber nacido en ciertas ediciones en español, un libro que exploraremos más a fondo aquí. En él, Cioran no solo desafía nuestra visión sobre la muerte, sino que reconfigura por completo el escenario donde colocamos la vida y la existencia. Mientras muchos ven la muerte como el ápice del miedo y el sufrimiento, Cioran cambia las reglas del juego. Para él, el verdadero problema no es el final, sino el comienzo, el nacimiento. La vida, según su perspectiva, es un accidente absurdo, una sobrecarga de dolores y angustias que se nos impone sin consentimiento. Argumenta que la tragedia comienza en el instante en que respiramos por primera vez. Antes de eso, libertad absoluta. Ningún dolor, ninguna carga, solo el silencio pleno de la nada. Deseo ser libre, desesperadamente libre, como lo son los nacidos muertos, escribió. El fascinante interés de Cioran por el estado anterior al nacimiento no provenía de un recuerdo idílico. No era porque él viviera algo bueno en ese vacío, sino precisamente porque ahí no había vida. No existía la conciencia. Para él, la propia conciencia es el núcleo del problema. Es una paradoja cruel. Al mismo tiempo que la conciencia nos despierta al mundo, también nos encierra en el sufrimiento. Siente miedo, se angustia con su propia existencia y carga con todo lo que hace posible la vida. Como un círculo vicioso, se alimenta del sufrimiento que desea extinguir. Cioran describió esta relación con una precisión cortante, llamando a la conciencia una daga clavada en la carne. Es una presencia constante, ansiosa y debilitante, que nos mantiene prisioneros de pensamientos y miedos. Fue aún más lejos al decir, si pudiéramos dormir 24 horas al día, pronto regresaríamos al limo primordial, a la dicha de ese letargo perfecto antes del Génesis, el sueño de toda conciencia cansada de sí misma. En el inconveniente de haber nacido, Cioran nos invita a mirar la vida con una brutal honestidad, no como una tragedia épica, sino como un accidente irónico, un peso que cargamos mientras soñamos con liberarnos. Su visión es tan provocadora como incómoda, pero quizá por eso mismo es imposible ignorarla. Después de todo, ¿quién no ha deseado, aunque sea por un instante, esa silenciosa libertad que él describe? El hombre lleva el peso de su conciencia, algo que lo distingue de criaturas más simples, como una mosca de la fruta.
Mientras nosotros somos atormentados por pensamientos y reflexiones, un insecto vive sin esas angustias, y una piedra, que ni siquiera tiene conciencia, parece incapaz de sufrir. Partiendo de esta idea, Cioran sugiere que la verdadera salvación reside en la disminución de la conciencia. Para él, la ignorancia es felicidad. Cuanto menos conscientes somos, mejor logramos escapar de los dolores de la existencia. En el límite, el ideal sería nunca haber existido. Así, la conciencia ni siquiera tendría oportunidad de surgir. Cioran comparte con Schopenhauer una visión pesimista del Génesis. Para ellos, la creación del mundo no debería haber ocurrido. Schopenhauer soñaba con una tierra ideal, cristalina, inmóvil y estéril como la luna. Aún así, la tierra, con toda su vitalidad, insiste en ser una cuna de vida, un escenario donde nuevos seres aparecen diariamente, arrancados del vacío y la calma de la nada para enfrentarse al torbellino de la existencia. Nacer, según Cioran, es un desastre que nos ocurre sin haberlo pedido. No elegimos venir al mundo, pero somos arrojados a él, condenados a la conciencia y al sufrimiento que ésta trae. Para él, el miedo a la muerte, que tantas veces nos atormenta, es en realidad un reflejo del trauma de nacer. No huimos de la muerte, huimos del nacimiento, como sobrevivientes que intentan olvidar la tragedia de haber sido traídos a la vida. La comparación entre nacimiento y muerte revela, desde la perspectiva de Cioran, cuál es el verdadero mal. Si la muerte fuera realmente algo terrible, ¿por qué la asociamos con ideas de paz y descanso? Decimos, descansa en paz, sueño eterno, o que alguien se fue a un lugar mejor, como si, en el fondo, reconociéramos la muerte como un alivio. Pero morir es algo que solo ocurre porque nacimos. Así, Cioran se pregunta, ¿no estaremos culpando al evento equivocado? ¿No sería el nacimiento, y no la muerte, el desastre original? Al final, es el nacimiento lo que nos empuja a esta existencia llena de conflictos y dolores. Para Cioran, no nacer es el mejor plan de todos, pero desafortunadamente, ese plan está fuera de nuestro alcance. No elegimos venir al mundo. Esa decisión fue tomada por otros antes que nosotros. Por otro lado, traer una vida al mundo es una elección que implica llevar a alguien a la existencia sin su consentimiento. Cioran llega a tratar la procreación como un crimen, afirmando que ha cometido todos los crímenes, menos el de ser padre. Al igual que Schopenhauer, abraza una visión antinatalista, considerando que traer un niño al mundo es, como mínimo, cuestionable desde el punto de vista ético. Los antinatalistas defienden que tener hijos es moralmente incorrecto porque significa exponer a alguien al sufrimiento inevitable de la vida. La felicidad, al fin y al cabo, nunca está garantizada, e incluso en los mejores escenarios, la alegría no borra el malestar que forma parte de la existencia. Bajo esta perspectiva, cuando optamos por la paternidad o maternidad, asumimos la responsabilidad por el sufrimiento potencial de otra persona. Por más polémica que parezca, es una lógica que tiene sentido dentro de esta perspectiva. Si el sufrimiento es una certeza, la elección de crear a alguien inevitablemente coloca ese peso sobre sus hombros. Cioran también observa una contradicción que aparece en el comportamiento humano. Muchas personas lamentan el estado del mundo, guerras, crisis ambientales, desigualdades, pero aún así deciden tener hijos. ¿Tiene sentido traer a alguien a una realidad que ya parece tan comprometida? Para Cioran, la respuesta es clara: no. Él escribe, todo queda maravillosamente claro si admitimos que el nacimiento es un evento desastroso o, como mínimo, inoportuno. De lo contrario, estamos condenados a resignarnos al absurdo, o peor aún, a engañarnos, como todos lo hacen. Para él, el acto de nacer es el punto de partida de todo sufrimiento. Nacer es aceptar las cadenas, no nacer es la verdadera libertad. ¿Y cuál sería la solución al peso de la conciencia? La ausencia de ésta. Desde esta perspectiva pesimista, el razonamiento parece conducir a una conclusión simple: acabar con la propia existencia. Después de todo, ¿eso no resolvería el problema? Cioran llegó a admitir una cierta envidia hacia amigos fallecidos, describiéndolos como aquellos que resolvieron todos los problemas, pero paradójicamente rechazaba el suicidio como una solución práctica. Para él, ese acto siempre llega demasiado tarde, el dolor que lo motivó ya se ha instalado. Entonces, ¿cuál sería el sentido? Al final, la filosofía de Cioran es una invitación inquietante a reflexionar sobre lo que significa existir y si vale la pena pasar la antorcha de la vida.
Tal vez la respuesta no esté en lo que elegimos, sino en cómo lidiamos con la conciencia de esa elección. Este argumento parece, a primera vista, un poco contradictorio en relación con una visión más amplia de la vida. Después de todo, es cierto que los desastres que nos llevan a considerar el suicidio ya han ocurrido, pero ¿eso nos impide querer evitar más sufrimiento en el futuro? ¿Y qué hay de los miedos e inseguridades que proyectamos hacia adelante? No son, muchas veces, el detonante que empuja a alguien a tomar una decisión tan extrema. Años después de publicar El problema del nacimiento, Cioran confesó que estaba tan cansado de la idea de la muerte como de la propia vida. Pensando en el peso extra que puede traer el acto de quitarse la vida, elegir continuar parece una decisión sensata. Pero si decidimos seguir adelante, ¿cómo hacerlo? ¿Habría alguna pista en las ideas de Cioran más allá del pesimismo? ¿Alguna especie de orientación? Aunque El problema del nacimiento no ofrece consejos directos, el libro deja entrever algunas señales sobre cómo el autor lidiaba con su propia existencia. Admitía que soportarse a sí mismo era una tarea diaria. Uno de los medios que encontró para manejar esto fue la escritura. Para él, escribir era como posponer el suicidio, una válvula de escape que le proporcionaba alivio. Pero no escribía de manera tradicional o académica. Se negaba a explicarse o a encasillar sus ideas en etiquetas filosóficas. Prefería el formato de aforismos, pensamientos breves, directos, cargados de emociones. No le importaban las contradicciones. Veía sus escritos como verdades momentáneas, fragmentos de sí mismo en el instante en que fueron creados. Otro punto que Cioran parecía sugerir era la aceptación, o tal vez una realización casi cruel. Reconocer que el nacimiento es, en sí mismo, una derrota. Esta constatación, aunque sombría, le ofrecía una especie de alivio, no porque resolviera algo, sino porque de alguna manera hacía el peso de la existencia un poco más soportable. Y aún hay un atisbo de algo más, la búsqueda de la calma interior, o ataraxia, tan valorada por epicúreos y estoicos. Aunque Cioran no proporcionaba instrucciones prácticas para alcanzar esa serenidad, el simple hecho de reconocerla como un ideal dejaba abierta la posibilidad de encontrar cierta paz, incluso en medio del caos. La manera en que enfrentaba los reveses de la vida era, como mínimo, peculiar. Parecía casi deliberada, como si hubiera una cierta satisfacción en buscar lo que muchos evitarían a toda costa. No solo aceptaba las adversidades, sino que parecía atraerlas, y su vida era prueba de ello. Eligió la ruta de los que fracasan, aunque en realidad no lo era. Por elección, evitó el éxito. Huyó de cualquier oportunidad de reconocimiento. Rechazó aplausos y vivió con simplicidad, casi ascética, durante gran parte de su vida adulta. No tenía un trabajo convencional ni ambiciones que otros considerarían normales. Prefería pasar el tiempo con aquellos que, a los ojos de la sociedad, también eran fracasados, no porque disfrutara del infortunio, sino porque había aprendido que es más fácil enfrentar lo inevitable cuando ya lo conoces de cerca. Al fin y al cabo, seamos sinceros, cuando nos aferramos demasiado a algo, el dolor de la pérdida es infinitamente mayor. Éxito, riqueza, reconocimiento, todas esas cosas son como castillos de arena al borde de la marea. Basta con un movimiento brusco de la vida para que se desmoronen, dejando solo el vacío. Él lo sabía, y por eso eligió aceptar la transitoriedad de las cosas desde el principio, no porque fuera adepto a filosofías como el estoicismo, ni porque buscara refugio en tradiciones religiosas o sistemas que prometen aliviar el peso de la existencia. No era del tipo que creía en soluciones estructuradas para algo tan caótico como el sufrimiento humano. Para él, cualquier intento de darle sentido a la vida era, en el fondo, una forma de negación. ¿Religión? Solo un velo para esconder lo evidente. Vivimos en un mundo sin propósito, donde el sufrimiento es una constante sin explicación ni razón. Su enfoque era crudo, directo, casi brutal. No buscaba consuelo ni salvación, ni intentaba suavizar la realidad con palabras bonitas. Simplemente lo soportaba, observaba la vida tal como es. Un caos impredecible que comienza con el nacimiento y sigue su curso desastroso hasta el final, sin ninguna garantía de redención. ¿Sabes? Si llegaste hasta aquí, necesito decirte algo que tal vez Cioran nunca dijo, pero que yo sí creo de verdad. Hay una belleza única en persistir. Acabas de enfrentar ideas que muchos evitan incluso en sus pensamientos más solitarios. Y eso, amigo mío, es valentía. Pero un video como este no se trata solo de escuchar a un filósofo sombrío. Se trata de tener la audacia de mirar al abismo
y aún así, seguir adelante. Tal vez Cioran veía el mundo como un lugar pesado, sin respuestas, pero a mí me gusta pensar que hay algo transformador en el simple hecho de estar aquí, reflexionando juntos. Quizá no lo notaste, pero al escuchar todo esto hiciste algo raro. Detuviste el ritmo frenético de la vida para pensar. En un mundo donde la mayoría prefiere evitar las preguntas incómodas, tú elegiste el camino opuesto. Eso me hace creer que hay un valor inmenso en tu búsqueda y por eso estoy profundamente agradecido de que hayas llegado hasta aquí conmigo. Entonces, quiero dejarte una invitación, casi como un desafío. Comparte tus pensamientos aquí en los comentarios. Puede ser sobre lo que más te impactó o incluso sobre lo más absurdo que escuchaste. Continuemos esta conversación. Y si sentiste que este video te movió de alguna manera, considera suscribirte al canal. Juntos, podemos explorar más de esas preguntas que la vida insiste en esconder bajo la alfombra. Por último, quiero decirte que, aunque la existencia a veces parezca una carga, este simple intercambio de ideas ya me hace creer que vale la pena continuar. Gracias por darme este regalo de estar aquí hasta el final. Tú hiciste que este viaje valiera mucho. Llegar al final de este video significa que ya diste un paso valiente, el de reflexionar. Pero ¿qué pasaría si te dijera que aún hay más por explorar? Dejé aquí 2 videos que abrirán nuevos caminos en esta misma dirección. Solo están esperando tu clic para que sigamos juntos. Y créeme, ya te estoy esperando ahí para otra conversación llena de provocaciones y descubrimientos.